Culiacán, Sinaloa, México, a martes 15 de agosto del 2017. Mi nombre es Ángel Rocha. ¿Qué es la muerte? Es la sentencia que Dios le dio a Adán y a su descendencia por desobedecer su mandato, según Génesis, en 3 versículos que les voy a leer. Ustedes pues los puede investigar por su propia cuenta. Dice de esta manera: y Adán dijo: porque escuchaste la voz de tu esposa y te pusiste a comer del árbol respecto al cual te di este mandato, no debes comer de él. Maldito está el suelo por tu causa, porque con dolor comerás su producto todos los días de tu vida, y espinos y cardos hará crecer para ti, y tienes que comer la vegetación del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque polvo eres y a polvo volverás. Eso es la muerte, polvo. Esto está en armonía con lo que se menciona en Salmo 46, que le voy a leer 2 versículos que ustedes pueden investigar por su propia cuenta. Salmo 146 en un versículo dice: alaben a Jah, alaba a Jah, oh alma mía. ¿Qué es el alma? Pues la persona, ahí mismo lo está mencionando. Y el versículo 4 dice: sale su espíritu, él vuelve a su suelo, en ese día de veres perecen sus pensamientos. Eso es la muerte. Lea todo el Salmo 146 que le acabo de leer, tiene 10 versículos, y ni uno solo habla de que el espíritu sale del cuerpo a sufrir o a disfrutar a otro plano. Usted puede encontrar más textos bíblicos relacionados con esta verdad en Eclesiastés capítulo 3 versículo 19-20, Eclesiastés capítulo 9 versículos 5 y 10. Jesús también menciona esta verdad con relación a la muerte de Lázaro en Juan capítulo 11 versículos 11 al 14. ¿Por qué morimos? En Salmos capítulo 51, ¿verdad? Hay un versículo que nos menciona que nacimos con el pecado y por ende pues también morimos. Salmos capítulo 51, y usted lo puede investigar por su propia cuenta. Dice así: mira, con error fui dado a luz con dolores de parto, y en pecado me concibió mi madre. También en el Salmo capítulo 51, ahí mismo, pero en otro versículo, dice lo siguiente: líbrame de la culpa de sangre, oh Dios, el Dios de mi salvación, para que mi lengua informe gozosamente acerca de tu justicia. Por eso dice Dios de mi salvación, porque salvación significa vida, salvarnos, rescatarnos de la muerte. Eso también se explica en Romanos 5:12, lo que es por qué tenemos el pecado. Puesto que el alma es la persona en sí, el alma muere, según Ezequiel 18:4, que los invito a escuchar esta lectura. Ustedes pues lo pueden leer por su propia cuenta. Ezequiel capítulo 18, y ustedes pues lo pueden leer por su propia cuenta, investigar. Ahí está. Dice: miren, todas las almas a mí me pertenecen, como el alma del Padre, y así igualmente el alma del Hijo a mí me pertenece. El alma que peca, ella misma morirá. En otro versículo de aquí Ezequiel dice exactamente lo mismo, un poquito diferente, pero dice lo mismo. En Romanos 6:23 nos dice que la retribución del pecado es la muerte. Salmos 89:48 nos dice que el hombre no puede vencer al enemigo de la muerte por cuenta propia. La cuestión es: ¿por qué los cristianos que creen en la gloria del cielo o la resurrección después de la muerte pareciera que su espíritu es contristado a un grado más profundo que el hinduista, el budista, el taoísta, el confucionista, el sintoísta, el judaísta, el islamista, etc.? ¿Por qué?
Si se supone que nuestro ser querido pasa a un plano mucho mejor que esta vida. ¿Por qué si para Jesús la muerte era como un sueño, un descanso, lloró la muerte de Lázaro, según lo registrado en Génesis en 5 versículos, que se los voy a leer para que escuche la lectura? Y después usted por su propia cuenta lo puede investigar. ¿Verdad? Es Juan capítulo 11. Le voy a leer 4 versículos y por separado otro versículo. Dice: dijo estas cosas, ahí le va. Así que María, cuando llegó donde Jesús estaba y alcanzó a verlo, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, pues, cuando la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando, gimió en el espíritu y se perturbó y dijo: ¿Dónde lo has puesto? Ellos le dijeron: Señor, ve y ven y ve. Y Jesús se dio a las lágrimas. Por eso los judíos empezaron a decir: mira cuánto cariño le tenía. Y el versículo separado dice: así que Jesús, después de gemir otra vez en sí mismo, vino a la tumba conmemorativa. Era de hecho una cueva y había una piedra recostada sobre ella, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice. Entonces, ¿por qué Jesús se perturbó de esa manera? En 1 Corintios capítulo 15, en los versículos 24 al 26, menciona que la muerte es un enemigo. Por eso, ¿por qué comento esto? Salvo cuando una persona está sufriendo demasiado, quizás por un accidente, una enfermedad, quizás es muy vieja y nos reconforta que al morir deje de sufrir. Por lo regular sentimos un dolor muy profundo cuando un ser querido muere, sobre todo cuando fue algo repentino que le ocurrió a un joven, un niño. Es algo realmente doloroso. Porque después de la muerte, en consonancia con la palabra de Dios, si bien no hay sufrimiento, tampoco hay disfrute de la vida. Por ello, a pesar del poder de Jesús y sabiendo que iba a resucitar a Lázaro, se dio a las lágrimas y volvió a gemir en sí mismo. Sabía que Lázaro estaba en un estado, no estaba en un mejor plano después de su muerte, si no lo hubiese dejado en ese mejor buen lugar y no lo hubiera regresado a esta vida de dificultades. Jesús sabía que después de 4 días de muerto, Lázaro estaba en descomposición, algo realmente perturbador para nuestra mente,